¿Cómo estás? Gusto de saludarle. Bienvenido. Qué bueno que tomaste este tiempo para meditar en la palabra del Señor y por supuesto para compartir juntos, aprender, eh, dejar este momento para realmente disfrutar lo maravilloso que la palabra del Señor nos entrega. Si por alguna razón llegaste de casualidad a este video, yo te animo a que te quedes hasta el final. Te aseguro que hay muy buenas sorpresas para ti. Una de las cosas, mis queridos, con las que hemos tenido que estar tratando este último tiempo, precisamente, ¿verdad?, tiene que ver con las aflicciones en el corazón de las personas. Ahora, estamos desarrollando, ¿verdad?, la serie basada en el Salmo 119. Hoy día nos corresponde el sermón 20. Mira cómo ha pasado el tiempo y es maravilloso ver cómo cada uno de estos fragmentos que hemos tomado de la Escritura nos han ido dando, ¿verdad?, realmente fortaleza para poder vivir de forma contingente las necesidades y la tarea también que la iglesia tiene. Toda esta serie, ¿verdad?, es parte de la serie La iglesia que se levanta, se sostiene, avanza y vive la palabra de Dios. El sermón número 20 está titulado de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del cristiano verdadero, pero de todas ellas los librará el Señor. Quiero invitarte entonces que puedas abrir tu Biblia y podamos ir al Salmo 119. Vamos a estar leyendo desde el versículo 153 al 160. Acompáñame con la lectura. Esto dice así: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscaban tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amados, les invito a que podamos tener una palabrita de oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Queremos pedirte, Dios mío, que seas tú mismo guiándonos en esta jornada, Señor, donde podamos realmente tomar de tu palabra, Dios mío, ese consejo sabio que viene de forma oportuna al corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención es cuántos temas tabú hay dentro de la iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado que un cristiano no debería estar enfermo, porque Cristo llegó para sanar todas las enfermedades. No sé si has escuchado, ¿verdad?, personas que dicen que un cristiano no debería visitar un psicólogo, porque un cristiano, ¿verdad?, con la obra de Cristo es suficiente para poder tener una mente lúcida. Un cristiano no debería tomar medicamentos, porque donde queda el poder de la sangre de Cristo. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, muchas temáticas que de alguna u otra forma, por la distorsión y por la ignorancia, se han ido corrompiendo. Una de ellas, por ejemplo, es que los cristianos no deberían tener depresión. Estas posturas, por supuesto, descolocan y dejan muy mal a una persona de fe, a una persona piadosa, a una persona que está buscando, ¿verdad?, agradar al Señor y de pronto, por distintas circunstancias en su vida, se siente deprimida, cae en estados depresivos, cae en estados angustiosos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Cómo relacionarnos entonces con Dios? ¿Es Dios justo cuando hay una respuesta no para nosotros, en una súplica, por ejemplo, que estamos haciendo a Él? Cuando estamos orando por la enfermedad de un ser amado y finalmente el ser amado termina falleciendo, ¿qué sucedió con Dios? ¿Cómo nos seguimos relacionando con el Señor? Y de ahí viene precisamente, ¿verdad?, el título de este sermón. Muchas son las aflicciones del cristiano verdadero, pero de todas ellas los librará el Señor. Demos una miradita en lo que estamos tomando en cuenta, ¿verdad?, en el Salmo 119. Hay algo que vamos a hacer hoy día en particular. Generalmente, ¿verdad?, hemos ido desarrollando versículo a versículo y de esa forma hemos podido ir aplicando y entendiendo también el consejo de la Escritura.
En este caso, y de la forma en cómo está escrito el Salmo 119, es que existe una congruencia entre el primer versículo y el último del párrafo, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo, y finalmente se encuentran los dos centrales, neurálgicos ahí al centro. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Es más, mientras doy algunos otros antecedentes, quiero invitarte a que puedas estar leyendo. Fíjate, si tomas el 153 y el 160, te das cuenta que hay una congruencia tremenda. Y así sucesivamente. Eso, mis amados, es la multiforme gracia de Dios. Por eso la Escritura es un libro tan maravilloso. Y por esto mismo, ¿verdad? Hoy día, especialmente en el día donde celebramos la Reforma, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, damos gracias al Señor por la riqueza de su palabra. Porque no solamente, ¿verdad?, es espíritu y vida, sino que es una obra literaria tremenda, completa. Qué maravilla tener el privilegio de poder leerla y poder también comprenderla. Por eso precisamente orábamos al principio, para que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura sea el mismo que nos permita entonces poder comprenderla. Vamos a ir al primer punto. El primer punto lo vamos a tomar de la siguiente manera y quiero invitarle a que usted pueda ir conmigo reflexionando en este instante. Acuérdate, estamos tomando el primero y el último del párrafo. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Mis amados, en primer lugar vamos a definir muy bien la aflicción. Precisamente en este pasaje, recuerda, quien está escribiendo es Esdras, es decir, un cristiano comprometido, un hombre de Dios que no solamente está luchando, ¿verdad?, por llevar una vida consagrada a Dios, sino que también está librando a su pueblo, ¿verdad?, a su pueblo de la esclavitud, del exilio, trayéndolo nuevamente a sus raíces, reencontrándose con la Escritura. Y en estas circunstancias es que él dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. En primer lugar, mis queridos, y el primer punto que vamos a estar definiendo va a ser que la depresión se enfrenta de una manera, conociendo la palabra verdadera. Esto es clave. Mientras nosotros más nos afirmamos de la palabra del Señor, mientras más nosotros estudiamos la palabra del Señor, mientras más nosotros, mis queridos, nos deleitamos en la palabra del Señor y no nos conformamos solamente con los 40 minutitos que dura la prédica del día domingo o la hora que dura, ¿verdad?, el tiempo de discipulado, sino que vamos más allá y buscamos más de la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que vas a contar con recursos no solamente psíquicos, emocionales, sino que también espirituales para poder enfrentar los tiempos de depresión. Escucha bien, estamos hablando de depresión. Este es un hombre de Dios, Esdras. Ya vimos, ¿verdad?, todo lo que él hizo, la gran tarea, la gran obra, el pionero, abrió camino, pero en un momento en su vida se encuentra bajo una profunda depresión. ¿Cómo enfrenta la depresión? En primer lugar, fíjate, no deja su relación con Dios. Al contrario, hoy día cuando está solo, se siente solo, su clamor es hacia Dios. Su clamor es hacia el cielo. Mira mi aflicción. Recuerda, en la medida en la que nosotros, ¿verdad?, más nos nutrimos de la palabra del Señor, vamos a tener siempre más argumentos para poder relacionarnos mejor de una forma óptima, real, verdadera y profunda con Dios. Mira mi aflicción. Señor, mírame. La palabra de Dios es clara cuando Él nos dice, ¿verdad?, que mira de lejos al altivo, pero al humilde, al contrito de corazón, al de espíritu quebrantado, sus ojos están atentos a sus oraciones y sus oídos también atentos a su clamor. Amados, las circunstancias que hoy día usted está viviendo precisamente pueden ser depresivas. Sin embargo, debemos saber que en la medida en la que más buscamos de la palabra del Señor, el brazo poderoso de Dios nos libra de estas ligaduras. Escucha bien, no la evita, nos libra. Me encanta la palabra del Señor. Y aquí es donde se derrumba completamente, ¿verdad?, ese argumento que dice, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, ya nada de esto es necesario que tú tengas que resolver.
porque el nombre de Cristo es único y es suficiente. Eso es verdad, pero es media verdad. No es toda la verdad. Y aquí es donde el sacerdote, ¿verdad? Este hombre que está escribiendo dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. En la medida en la que yo conozco más la palabra del Señor, puedo comprender el carácter de Dios. Y puedo saber que Dios es amor. Qué maravilloso que Dios es amor. Y también es fuego consumidor. Que el Señor, ¿verdad?, no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Que Él, ¿verdad?, es grande en misericordia, lento para la ira, pero que aún así visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Amados, la suma de la palabra es verdad. Y por eso es fundamental que usted y yo estemos cada vez más interesados en aprender y en crecer en el estudio de la palabra de Dios. Precisamente esto es lo que nos va a levantar. Mi aflicción, Señor, mírala, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Es decir, Dios mío, tengo argumentos para poder enfrentar este cuadro depresivo. Yo sé que tu palabra dice esto y dice aquello al respecto del desánimo, de la traición, cómo enfrentar la soledad, cómo enfrentar el duelo, cómo enfrentar la agonía, cómo enfrentar la tristeza, cómo enfrentar el duelo, Señor, cómo enfrentar el maltrato, la violencia, cómo enfrentar un despido injusto. La palabra del Señor me lo dice. Y ahora, Dios mío, yo te digo, yo sé lo que tu palabra dice, pero mi alma en este momento está afligida y necesito tu liberación. ¿Sabe? No hay nada más maravilloso que tener una conversación y un diálogo con argumentos con nuestros hijos. En la medida en la que nuestros hijos comienzan a desarrollar la capacidad de argumentar, la capacidad de poder discutir, no de faltar el respeto, pero estoy hablando de discutir, de poder poner su punto de vista, de poder sugerir, de poder decir, ¿sabes qué, papá? Eso es buena idea. La relación cada vez más se va afiatando. El salmista dice, ¿verdad? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Escucha bien. La angustia, la aflicción, la depresión no necesariamente va a ser quitada de un momento a otro. Pero sí, debes saber que aunque estoy en este estado anímico, emocional, ¿verdad?, necesitado, afligido, el Señor sigue pensando en ti. Aunque hoy día te sientas derrotado, desanimado, aunque hoy día el cansancio ya te esté pero fatigando, debes saber que el Señor está pensando en ti. Y Él sigue siendo tu ayuda y tu libertador. Este es el Dios que no se tarda. ¿Qué es lo importante, mis queridos? Que tú puedas, en primer lugar, volver tu corazón a la búsqueda del consejo de la palabra del Señor. Siempre vamos a encontrar ahí el sustento para vencer, superar todo cuadro depresivo. Es el inicio, es el inicio. Por supuesto, si esto está yendo en mayores proporciones, ¿verdad?, ya está desatado dentro de ti, está trayendo sintomatologías que están afectando tu cuerpo, tu físico, tus hábitos de vida, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos también consultar a un profesional, ir a un médico, someternos a algún tratamiento, pero nunca soltar la mano del Señor. En la palabra vamos a encontrar siempre, siempre esta suma de palabras que es verdad. Escucha bien, esta suma de palabras que es verdad. Aquí está toda la palabra de Dios. Aquí está, ¿verdad?, la plenitud completa que nosotros encontramos en la Escritura. Por otro lado, no cometa el error de fragmentar, de dividir la verdad de la palabra del Señor. Si te quedas simplemente con una parte, por supuesto, vas a distorsionar la verdad. Y hoy día hay muchas personas que tienen una relación distorsionada con Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen una relación viciada con Dios porque se han quedado simplemente con parte de la verdad y no han sido capaces de tomar la suma de la verdad. Dios dice que debemos ser buenos, que debemos ser misericordiosos. Dios dice que debemos ser hospitalarios, que debemos recoger a toda la gente. Espera un poco, Él incluso en algunas partes nos va a decir, a estos ni siquiera los permitas en tus casas. A estos otros con misericordia, pero ni sus ropas toques. ¿Te das cuenta? Entonces, el consejo de la palabra, nosotros lo vamos a encontrar en la suma de la palabra, mis amados. ¿Bien? ¿Va conmigo? Segundo lugar,
En segundo lugar, dice así, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tus misericordias. Aquí viene el rol de la iglesia. Escucha bien, el rol de la iglesia es clave. El rol de la iglesia es conservar, ministrar y hacer misericordia con los que sufren. Dar más que palabras y oración. Este es el rol de la iglesia. Recuerda, esta serie precisamente está enfocada en la iglesia. Ahora, te invito a que tengas tu Biblia a mano. Date cuenta de algunos detalles que tenemos aquí. Defiende mi causa. Redímeme. El término redímeme, mis amados, en este contexto y precisamente en este versículo, está relacionado con el casarse con la viuda. Ese es el origen de la redención. Casarse con la viuda. Es decir, si mi hermano tiene a su esposa y mi hermano fallece, mi tarea entonces, ¿verdad?, de remisión es ir y redimirla, es decir, tomarla a ella y a mis sobrinos y traerlos a mi casa y hacerme cargo de la que quedó desamparada. Escucha bien, mira el estado en el que está Esdras. Defiende mi causa, Señor. Conversábamos con Amparito precisamente durante esta semana, a partir de hechos que hemos estado viendo y situaciones que hemos estado atendiendo, ¿verdad?, por la gracia del Señor. Y decíamos, la tarea del pastor es, ¿verdad?, sanar a los quebrantados de corazón, vendar sus heridas, llevarlos a Cristo, traerlos al arrepentimiento, ayudarles en el proceso de restauración de sus vidas. Pero caramba, que es difícil restaurar a un pastor quebrantado, a un pastor que entregó todo por una oveja y esa oveja finalmente terminó siendo una traicionera. Qué difícil, qué gran tarea es esto, enfrentar la traición dentro de los siervos del Señor. Es una tarea tremenda. Estamos orando al Señor precisamente por algunos siervos que conocemos que están con sus causas justas pidiendo, Señor, redímeme, hazte cargo. Yo hoy día estoy imposibilitado de poder defenderme. ¿Sabe por qué? Porque como pastores nunca vamos a publicar ni los pecados de las personas con las que hemos tratado, ni situaciones personales que las personas, ¿verdad?, en algún momento nos han contado. Y ese es el pesar. Y ese es el pesar precisamente de los siervos del Señor. En este punto, mis queridos, es muy importante que nosotros podamos comprender cuál es el rol de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia verdadera. Defiende mi causa y redímeme. Este es un llamado, ¿verdad?, de alguien que ha quedado solo. Durante estas últimas semanas, ¿verdad?, durante estos últimos meses, hemos sido testigos de mujeres que han enviudado, personas cercanas a nuestra familia, compañeros, ¿verdad?, de la milicia, pastores que han perdido, matrimonios pastorales que han perdido a su esposo. Hace poquito nosotros recibimos un mensaje, ¿verdad?, de una hermana que está siendo misionera en la India. Yo no sé a usted, pero sentí una carga en el corazón tan grande por ella, por su hijita, por los que quedaron, por la obra. ¿Cómo? ¿Te has puesto a pensar qué sucedería en nuestro caso si a mí me llegase a pasar algo? ¿Qué pasaría con Amparito, con Danielita? ¿Cómo ustedes, mis queridos, la semana pasada cuando estuve de viaje, ¿verdad?, la estuvieron llamando, estuvieron presentes, estuvieron atentos? Algunos, no todos, pero no se preocupe. Eso les será contado por justicia, ¿verdad?, a quienes actuaron en buena fe. Sin embargo, ¿verdad?, la atención de todos sobre ella fue maravilloso. Me hace vivir y estar confiado. Pero ¿y si fuese una tragedia mayor? Si fuesen más tiempo, si fuese cárcel, si fuese la muerte. Queridos, y aquí es donde tenemos un rol poderoso de la iglesia. La iglesia debe conservar. Aquí está el término vivifícame. Señor, defiende la causa, redímeme. Es decir, la iglesia debe hacerse cargo de los que están solos, de los que tienen la capacidad, de los que no tienen, la capacidad para defenderse. Y ahí me encanta la palabra del Señor cuando nos dice, ¿verdad?, que Dios es el padre de huérfanos y es el defensor de las viudas.
Porque la que está sola, el que está solo, no tiene quien lo defienda. Quien levante su voz por él, por ella. Quien vaya a dar la cara cuando las deudas llegaron, abrumaron. Quien vaya a pedir ayuda cuando las fuerzas no están dando. Y ahí entra el rol de la iglesia. Y ahí entra el rol de la iglesia. Bendito sea, mis queridos, el nombre del Señor. Cuando nos está mostrando, ¿verdad?, sus cuidados por cada una de sus ovejas. Dice, vivifícame con tu palabra. El término vivifícame en hebreo es consérvame con tu palabra. Ministrame con tu palabra. La tarea de la iglesia va más allá que conservar, ministrar, hacer misericordia. Eso está muy bien. Va más allá que dar palabras y oración. Va más allá, va a asumir una responsabilidad de cuidados con estas personas. Esa es la religión verdadera, la que atiende a los huérfanos y a las viudas. Yo no sé usted, pero creo que tenemos una tarea tremenda con nuestras hermanas que han enviudado, de siervos del Señor. Y con toda viuda que hay, tenemos una tremenda tarea. Ahora, espérate un poco, pero son cristianos. Sí, pero no son superhéroes. Y aquí el apóstol Pablo me encanta como cuando plantea esto, le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podríamos decir, ¿verdad? Vamos a estar orando por la hermana que está viuda. Vamos a estar orando por estas niñas, ¿verdad?, que quedaron sin su papá. Vamos a estar orando, ¿verdad?, por este pastor que enviudó y está solito. Vamos a orar por los que están solos en la iglesia. Porque son cristianos y todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Esta es la postura del apóstol Pablo. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate lo que dice el versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, la iglesia no dejó solo al apóstol Pablo, pero era una iglesia, la iglesia de Filipenses. Ellos no dejaron solo al apóstol Pablo. Sabíamos que el apóstol Pablo podía. Yo sé que mis hermanas, ¿verdad?, que han enviudado, pueden. No sé si te fijaste en el mensaje de nuestra hermana que está en la India. Hemos continuado la obra que inició mi esposo y estamos buscando recursos. ¡Wow! Podríamos decir, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Sí, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, pero hacemos bien nosotros como iglesia participar con ellas en sus tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh Puerto Paz, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aunque seamos los únicos que estemos aportando, aunque sea un granito de arena que estemos dando, sabe usted, el Señor va a seguir expandiendo su reino. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece increíble que el mejor respaldo que Dios mismo puede proveerse para la expansión de su reino es la propia iglesia? Y esta debe ser nuestra visión. Esta debe ser nuestra mirada. Siempre la extensión del reino de los cielos. Cruzar fronteras. Cruzar fronteras. Cuando nosotros cruzamos fronteras, el reino de los cielos se está derramando. El reino de los cielos se comienza a manifestar. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Espérate, estaba en Tesalónica, estaba en otra iglesia, estaba en otra ciudad, es de otra denominación, es otro el pastor que los atiende. Pero aún ustedes, filipenses, cuando yo estaba en esta otra iglesia, cuando estaba en este otro país, cuando estaba en esta otra ciudad, ustedes, Puerto Paz, fueron quienes me sustentaron. ¿No te parece maravilloso? Ahí es donde el Señor mismo, ¿verdad?, viene precisamente a redimir a través de la iglesia. La redención tiene que ver de hacerse cargo con el que está solo y el desamparado, atender las necesidades. Por eso, mis hermanos, yo les exhorto a que en la semana de hospitalidad se inscriba, reciba personas, atienda, visite, ofrézcase a acompañar al supermercado, ofrézcase a acompañar a la feria, ofrézcase a limpiar el patio, muévase, debe hacerse cargo. Es hacerse cargo de otra vida. Y eso es lo maravilloso de la iglesia verdadera, que crece, se afirma, se sostiene y avanza
a través de la palabra del Señor. Yo no sé usted, pero esto me encanta, me maravilla, mis amados. Mueve mi corazón realmente a poder seguir buscando dónde están los necesitados. Ustedes ya vieron, pudimos también, gracias al Señor, poder enviar una ofrenda a nuestros hermanos, ¿verdad?, que están viajando a España. Gloria al Señor por eso. Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Sí, la pregunta es, oye, ¿y habrán comprado el pasaje antes ya o no? Eso es mundano, animal, diabólico, carnal, terrenal. El Señor no está mirando si lo nuestro alcanza para el pasaje o no. O si con la ofrenda que le estamos dando se van a comprar un helado. Eso no lo está mirando el Señor. Dios está mirando cómo el corazón de la iglesia se hace cargo, partícipe en los tiempos de tribulación. Mis amados, es tremendo poder ver y examinar cómo la palabra de Dios nos orienta, nos guía realmente en medio de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos como iglesia. Y sobre todo poder realmente avanzar en el crecimiento y en la madurez. Versículo 155 con el 158 van juntos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. A ver, es muy importante que podamos, antes de analizar este punto, volver en lo principal. Lo principal, el mensaje de la palabra de Dios, ¿a quién está dirigido? ¿Al mundo entero? El mensaje de la palabra de Dios está dirigido solamente a su iglesia, solamente a sus hijos. A ellos está dirigido. Cada vez que la palabra de Dios nos habla al respecto, ¿verdad? Apártese de vosotros fornicación, idolatría, hechicería. Caramba, que eso es lo que el mundo hace. No, espérate un poco. El apóstol Pablo está escribiendo que estas cosas están dentro de la iglesia. Adulterio, griterías, chisme. Es que eso está dentro de la iglesia. Todo lo que la Escritura dice, plantea, ordena, es precisamente para la iglesia. Cuando Esdras está diciendo, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos, ¿sabes tú? Es que dentro de la iglesia hay gente impía. Y esta es la advertencia. Es para que la impiedad no entre a la iglesia. ¿Cómo entra la impiedad a la iglesia? ¿De qué manera, en qué momento de nuestras vidas nosotros nos volvemos impíos? Siendo que hemos entregado nuestra vida al Señor, que estamos en Cristo. ¿En qué momento? Ezequiel lo grafica de una forma bastante lúdica y sencilla. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, está hablando a sus ovejas, al rebaño, a estas ovejas piadosas, a estas ovejas, ¿verdad?, que se hacen cargo de las necesidades de los otros, a estas ovejas que son sensibles a la voz del Señor, a estas ovejas que entienden la suma de la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Hay una gran diferencia entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedaban. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado, con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Esto sucede dentro de la iglesia. Esto sucede entre denominaciones. Esto sucede dentro de iglesias, al interior de iglesias, entre denominaciones, entre concilios pastorales, llámese como usted quiera. Y esto es lo que no puede suceder. La impiedad cuando entra en la iglesia. Y tenemos, ¿verdad?, tipos de personas.
Un primer tipo de persona que come lo bueno, que se asegura, que quiere los primeros lugares, que quiere estar ahí. Y lo que queda lo olla, lo pisotea, deja las sobras. Son esas personas que no viven y no dejan vivir. Son esos cristianos que quieren siempre ser protagónicos en todo. Son esas personas que lo único que hacen, ¿verdad?, es querer salir bien parados ellos. Y no les importa el resto. Si toman, se sacian, pero no dejan para los demás. Están engordados. Y ahí es donde nosotros podemos ver, mis queridos, cómo nuestra iglesia, por la gracia de Dios, siendo un grupo tan pequeño, hemos expandido de forma práctica, generosa, el Evangelio a distintos países. En la fidelidad de ustedes, mis amados. Y por eso esto ponemos como una advertencia, no como una exhortación todavía. Hoy día es una advertencia. Cuidado, no sea cosa que estemos engordándonos, que estemos pasándolo bien, que estemos gastando nuestra plata, que estemos gastando, ¿verdad?, los recursos, que estemos gastando irresponsablemente mis bienes sin considerar que tengo otra persona que tiene una necesidad. Ya tenemos padres que han perdido sus hijos. Tenemos viudas que están solas con sus niñitas. Una de 4 y otra de 13 años, 14 años. La próxima vez que gastemos algo entonces para nuestros hijos, ¿lo vas a gastar y lo vas a botar? Te voy a comprar este jugo, pero si no quiero, no importa, lo boto. Fíjate. ¿Cómo debemos formar el carácter de nuestros hijos? Atención, remanente fiel. Atención, semillitas de amor. Atención, portadores de su gloria. Es que usted se come todo en su casa. Es que usted se conforma con lo que sus papás le dan. Es que no pida más. No exija. No haga pataletas cuando no se puede. Atención, padres, no se endeuden para darles. Porque aquí está precisamente, ¿verdad?, esta impiedad. Para quienes la salvación no está. Y se endeudan y están buscando la forma de ser salvados por Dios. Pero no salen de esos hoyos de desesperación, no salen de esos hoyos de agonía, hoyos financieros, porque no buscan los estatutos del Señor, no buscan los principios de Dios, no buscan las directrices para poder invertir, para poder ahorrar, para poder gastar. La próxima vez que vayas a celebrar un cumpleaños, piensa. La próxima vez que vayas a hacer un regalo, piensa. La próxima vez que te vayas a comer algo grande, rico, piensa. No significa que vas a vivir reprimido el resto de tu vida, pero piensa. No sea cosa que seas como estas ovejas que comen y lo que sobran lo pisotean, lo botan, no importa porque hay. Cuide la economía. Vienen tiempos muy difíciles ya para nuestro país en el área financiera. Apague las luces. Dese duchas más cortas. Seamos prácticos. Porque el que es irresponsable en los gastos domésticos, por supuesto, va a ser un irresponsable en la vida social. Aprendan esto ahora. Ahora. Por cuanto empujasteis con vuestro costado, versículo 21, con el hombro, acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. A todas las débiles. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, mis queridos, a quienes tenemos en nuestro alrededor, quienes nos rodean dentro de la iglesia, quiénes son nuestros miembros de la iglesia. Por eso el tiempo de hospitalidad es fundamental. Y realmente, mis queridos, esta semana usted debe saberlo. Solamente 2 familias estuvieron participando en hospitalidad. ¿Y el resto qué pasó? ¿Qué pasó? Y esta es la advertencia. No te pierdas bendición. Yo salvaré a mis ovejas. Y nunca más serán rapiña, serán para humillación. Y juzgaré entre oveja y oveja. Cuidado, mis queridos, que el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene. ¿Sobre quiénes? Sobre los que prevarican. Sobre los que estando en la iglesia, sobre los que conociendo la palabra, son capaces, ¿verdad?, de vivir una vida independiente de Dios. ¿Tiene trabajo que hacer al respecto? Estos son temas que debemos conversar en familia, en casa.
Finalmente, mis queridos, número 4. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas tus testimonios, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Donde abunda el mal y el pecado, la gracia nos conserva y nos saca a flote. Siempre. Recuerda, vivifícame. El término vivificar es conservar. Manténme sin vencer, ¿verdad? Los tarros en conserva mantienen prácticamente las propiedades originales, ¿verdad?, del producto. Ahí están, conservados. Conservados, podemos viajar, ir, venir, quedarse afuera del refrigerador, no importa. Pero al momento de abrir, está conservado todo ahí, no se ha deteriorado. La palabra de Dios precisamente, ¿verdad?, es lo que nos conserva, lo que nos mantiene con las propiedades, ¿verdad?, legítimas de la gracia. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Por supuesto, mis queridos. Satanás y el infierno estarían muy felices de que usted renuncie. Por eso busca acorralarte, busca testarte, busca cansarte, agotarte. Busca que te decepciones de personas. Busca enfermarte físicamente. Busca tu mal. Más de tus testimonios, Señor, no me he apartado. Recuerda, la suma de tu palabra es verdad. Siempre, siempre poder tener, mis amados, ¿verdad?, esa palabra diaria. Señor, hoy día en tu nombre me levanto. Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Escucha bien, los libra de sus angustias. No evita la caída en la angustia. Y por favor, esto entiéndalo. No evita la caída en la angustia, pero nos libra de las angustias. Una vez que nos libra, ¿verdad?, que nos oyó, que se aproximó a tu clamor, a tu búsqueda, a tu necesidad, viene, ¿verdad?, y te libra de la angustia. Ahora fíjate la posición de Dios. Cercano está Jehová. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! ¿De quiénes? De los justos. ¿De quiénes? De los que le buscan. ¿De quiénes? De los quebrantados de corazón. Yo no sé qué circunstancias tú estás viviendo hoy día. Lo que sí debes saber es que mientras tu corazón no se quebrante, mientras no entendamos que debemos vivir siempre humillados, siempre. Y no es malo vivir humillado, es necesario vivir humillado. Porque precisamente, ¿verdad?, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, de los que se humillan delante de Él. Y salva a los contritos de espíritu, salva a los que están en aflicción, en depresión profunda, los saca de esos hoyos, de esos pozos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Muchas son. Ahí están. Un número indeterminado de aflicciones que vas a vivir. Tal vez hoy día dices, ya salí de esto, ¿vendrá algo más? Sí, debes saber que va a venir algo más. Pero aún así este número indeterminado de aflicciones está en un paralelo, ¿verdad?, comparativo con un absoluto de libertad de parte del Señor, de rescate de parte de Dios, de redención de parte de Dios, precisamente, ¿verdad?, para quienes le buscan. Amados, ¿cuál es el riesgo hoy día? ¿Cuál es el riesgo en medio de esta circunstancia? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, los perseguidores, cuando nosotros vemos a gente que está deconstruyendo el país, deconstruyendo los conceptos, deconstruyendo la familia. ¿Qué es desconstruir? Eso es derribar, eso es destruir, eso es romper, eso es estar en contra de Dios. Hoy día la persecución es precisamente en contra del cristianismo. Y ahí están nuestros enemigos. Y por causa de esta persecución vamos a ser afligidos también. Y muchas van a ser nuestras aflicciones. Pero debes estar seguro que de todas ellas el Señor nos librará.
¿Cuál es finalmente, mis amados? Creo que la gran advertencia y la gran tarea que tenemos como iglesia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este es el gran riesgo. Atentos, el gran riesgo no es que se multiplique la maldad, se va a seguir multiplicando. Van a seguir apareciendo más y más y más Pandoritas, ¿verdad? Y más papers y más casos Gate, ¿verdad? Más colusiones, más. Y tal vez el candidato que tú tienes, ¿verdad? O la persona que tú crees que va a ser el que va a cambiar el país, el que va, seguramente te va a defraudar también. Y la maldad se va a multiplicar. Y eso es así. Y tal vez grandes líderes mundiales, eclesiásticos, religiosos, políticos van a caer. Eso no es el riesgo. El riesgo más grande es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriara. Y ese es el riesgo, que nuestro amor se enfríe. Ese es el riesgo. Que por haberse multiplicado la maldad seamos tan egoístas que dejemos de mirar a las viudas, a los huérfanos. Dejemos de mirar las aflicciones que los misioneros están sufriendo en el campo. Dejemos de mirar las necesidades de los pastores, mis queridos. Si tú eres de otra congregación, debes saber que el pastor necesita su descanso, necesita su tiempo a solas con su familia, necesita estar pendiente de su salud, necesita tiempo, necesita también un llamado, necesita también una invitación, necesita también. Es una persona común y corriente. No sea cosa que por haberse multiplicado la maldad, el amor de todos se enfríe. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? ¿Qué vas a hacer? Y caemos entonces en el individualismo, en el egoísmo, en pensar solamente en mí, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, y no en las verdaderas necesidades. Más, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amados, yo no sé de qué forma el Señor te está hablando hoy día. No sé de qué forma, ¿verdad?, el Señor está llegando a tu corazón a través de esta reflexión, de esta palabra. Lo único que puedo decirte es que son muchas las aflicciones del cristiano verdadero. Muchas. Estamos en un mundo de aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero nuestro Cristo dice, yo he vencido al mundo. Y ha vencido al mundo y esta victoria se la ha dado y entregado a su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Y nosotros vamos a seguir venciendo al mundo en la medida en la que nuestro amor no se enfríe, en el que la atención por los que están afligidos, por los que están deprimidos, por los que están desesperados y necesitados, estemos ahí presentes. No es solo tarea del pastor ni de los diáconos visitar, ir con hermanos, acompañarlos, ofrecerse, estar a disposición, a la orden, como decía un gran empresario de los cubrecamas en Chile, sino que es estar dispuesto siempre pensando en la necesidad del otro. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros sembramos, estamos cosechando. Todo, mis queridos. Dios no puede ser burlado. Y Él sabe también cómo usted está viviendo su piedad dentro de la iglesia, con su familia y con los suyos. Que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.